Y buenos días, de nuevo bienvenidos. Y Tirsa, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es la primera vez que nos vemos luego del fin de año. Y hoy es un día especial, 10 de enero. Sí. Hoy toman posesión los alcaldes. Vamos a ver si está ahí por ahí también conectado Adolfo. Ya lo vemos. Buenos días, gusto de verlos y escucharlos. Buenos Hola, días, Adolfo. Adolfo. Buenos días. A ambos, buen año 2023, ¿verdad? Ayer el presidente decía que hay que trabajar, decía, pero no confiarse, también dijo, ¿no? Sí. Con un ojo abierto y otro cerrado, decía, hay que continuar trabajando. Bienvenidos a ambos. Bueno, hoy es el día de los alcaldes, la instalación de los consejos municipales, la elección de comisiones y por primera vez, creo yo, se va a hacer de manera simultánea en cada municipio. Así entiendo, Tirsa y vos, Adolfo, ¿no? Se va a hacer de manera simultánea. Hay destinados funcionarios del Consejo Supremo Electoral para cada municipio a entregar las credenciales y a instalar los consejos. Esta vez el Frente se alzó con la victoria en los 153 municipios del país. Bueno, y siempre hay expectativa en estos municipios porque es la autoridad más cercana, ¿no?, que tienen cada uno de ellos, ¿no? Y el trabajo se ha visto, pues, digamos que no todo está hecho. Hay cosas por hacer, pero se ha venido avanzando. Sí. ¿No te parece? Sí, sin duda alguna, sí que se ha venido, buenos días, Buenos días, buenos días. Que se ha venido avanzando. Pues están ahí, son tangibles, ¿verdad? Tenés la carretera, tenés el parque, tenés muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que se han hecho, tenés los colegios, todo. Pero también no hay que dormirse sobre sus laureles, no todo está hecho. Claro. Y ayer lo insistía el presidente Daniel Ortega, es decir, con una economía tan chiquitita que siempre he insistido, ustedes me regañen, pero sí. No es cierto, somos un país con recursos limitados. Tan chiquita, ¿no? Y efectivamente con recursos tan limitados, entonces que tenés que estirar como en la economía familiar, ¿no? Tenés que estirar para cubrir todas las necesidades, unas más que otras, pero bueno, las tenés que cubrir, pero que también hay que trabajar, y eso fue una de las cosas que me parece en las que también se ha insistido, y ayer él lo dejó muy claro, y el que no entendió el mensaje, pues yo no sé, pues hay que ponerle varias veces el discurso, pero que hay que trabajar con disciplina, con eficiencia, entregarte, y yo le agrego también con honradez. O sea, con honradez no solamente en términos de, ¿verdad? No a las manos inquietas, sino con honradez en el sentido de cumplir con tus responsabilidades, cumplir con tu función, o si no verlo como un privilegio, ¿verdad? Sino como una tarea que te encomendaron y que tenés que asumirla con eso, pues con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con mucha eficiencia, con mucha empatía, con mucha cercanía a la gente. Pues ayer lo insistió y lo dijo muy claramente el presidente. Tenemos que hacer con poco, mucho, ¿verdad? Aunque parezca contradictorio, pero efectivamente así es, porque vos podés tirar la toalla y decir, no nos da, no tenemos. No tengo. Sin embargo, no se ha hecho, pues la gente se recrea, hay espacios de recreación que se han venido haciendo. Puedes simple y sencillamente pensar, no podemos estar haciendo parques, no podemos estar pensando en la recreación de la familia, tenemos que cubrir esto, pero bueno, todos son necesidades ¿verdad? Que tenemos como personas, como seres humanos, y todas esas cosas se llenan. Y entonces eso nos obliga a ser eso, mejor trabajadores, mejor servidores públicos. Bueno, nosotros no somos servidores públicos, pero lo digo en estos términos porque así lo planteó también el presidente Ortega. Yo creo, para mí eso fue de las cosas más importantes, es decir, ese recuento que hizo de las cosas que se han hecho, sobre todo la integración con el Caribe y el Pacífico, que es integrar la nación. Y con poco y con todas las dificultades, desde incluso que se profundizaron desde el 2018,
y por supuesto con la pandemia, pues y el agregado que siempre, que no es tan agregado, todas las arbitrariedades que cometen contra nuestro país, los Estados Unidos, los países europeos y otros organismos. Entonces eso también obliga, a mi juicio, a los alcaldes y alcaldesas electos, a todos los electos, también a ser eficientes, pues así en el nivel de tu municipio, en las obras, en la rendición de cuentas, me parece muy importante. La gente se siente bien que rindas cuentas, cómo se gasta, cómo se invierte, para dónde van tus impuestos, qué cosas se están haciendo y además involucrar a la gente en estas cosas. A mí me parece que eso es muy, muy importante, pues, y que bien tienen próximos 4 o 5 años, pues, para realmente mejorar los municipios que han mejorado sin duda alguna muchísimo. Pues quien lo niegue, porque bueno, pues, o por necio o porque vive en la luna. Pero los municipios han mejorado. O por amargadito, ¿no? Sí, sí, por amargadito. sí. No lo quería decir porque estamos comenzando el año. Por amargadito, por amargadito. Adolfo, sí, claro, ese recuento de lo que se ha venido haciendo tampoco y bueno, lo decía él, ¿verdad? El que más aprecia todo esto es el que está allá y Claro, vive allá claro. y sabe lo que representaba la ausencia de esa carretera, sabe lo que implicaba, porque no solamente es la carretera, es lo que implica la movilidad, la posibilidad de comercio, que él lo mencionaba también. Como llegar aumentan a la los precios escuela, incluso, porque sí, no lo correcto, tenía. porque Sí. no lo tenía, el transporte cuesta más, Así por es. acuático, es decir, una serie de cosas que contribuyen a la vida de las personas. Adelante, Adolfo. Bueno, también el presidente Daniel Ortega hacía referencia a la paz, que todo esto se ha logrado gracias a que tenemos un país seguro, un país en paz, y esa paz hay que defenderla. Resaltó lo de la integración del Caribe con el resto del país, una región históricamente abandonada socialmente, separada del resto del país, excluida socialmente por las élites políticas del pasado. Claro. Se terminó ese aislamiento de tantos años y hoy va la carretera que este año se va a inaugurar ya vía terrestre. Ya está el puente, construcción de hospitales, escuelas, centros de salud, en fin, una serie de obras de impacto social que han beneficiado a los habitantes del Caribe. Y efectivamente el presidente, al hacer el recuento de los intentos de golpes de Estado, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en el Perú, lo que está pasando ahora en Brasil, decía que el enemigo sigue siendo el mismo. Y quien patrocina todo eso es Estados Unidos para tratar de inestabilizar a aquellos gobiernos de izquierda que no les son dóciles o que ellos quieren derrocar ahora por la fuerza de la violencia. Y que en el caso particular de Nicaragua, si bien es cierto que aquí vamos progresando, tenemos un país en paz, aquí no podemos dormirnos sobre nuestros laureles. Y hay que trabajar con eficiencia, con pocos recursos, pero también sin descuidarnos de que las alimañas, decía él, están ahí al acecho y tenemos que estar con los ojos abiertos. Además defendió la aplicación de la justicia, porque de ahí en otros países capturan a los que hacen violencia, como el caso del Capitolio en los Estados Unidos, en Brasil, Bolivia, en el mismo Perú, tienen preso a varias gente. Y ahí nadie anda pidiendo que nos dejen en libertad, al contrario, exigen que se aplique la justicia, pero en el caso particular de Nicaragua, siguen ahí con las campañas de desinformación. El presidente hacía también referencia a eso. Claro. Habló de dónde estaban los organismos, se preguntó dónde están esos organismos, ¿no? Y es la verdad, también hablaba de los parecidos en los dos acontecimientos, ¿no? En enero de 2021, allá en Estados Unidos, con el Capitolio y lo ocurrido aquí, decía, no recuerdo el vocablo, la palabra que usó, ¿no? Pero era como una copia idéntica de lo que había ocurrido allá. Llama la atención Bolsonaro en Miami, haciéndose el tonto, digo yo, ¿verdad? Apareció en una cama. Apareció en una cama, Sí. qué payasada. Yo digo, pues ojalá que no esté pecando de inhumano, pero qué payasada, ¿no? Primero se le miraba firmando autógrafos por ahí con una camiseta USA y después en una cama. Y estuvo no sé cuántas horitas y ya después lo despacharon. Apareció un funcionario diciendo de que
tiene una visa diplomática, que no, con esa no puede permanecer en Estados Unidos. Otros hablan de pedir extradición, juzgarlo. Es decir, todavía hay caña que moler ahí, como decimos en buen nicaragüense, ¿no? En Brasil, Ajá. sí. Sí. Pero también acordate que, bueno, pasamos a esto. Sí, bueno, nos metimos a esto Sí. porque una cosa nos llevó a la otra, pues, y como es parte de la dinámica, digamos, adelante. No, Entonces, no, no, ajá. lo que también hay que entender, o tratar de acercarnos un poquito a lo que está ocurriendo ahí, es que ese es un país dividido. Ese es un país dividido. Polarizado, ya. Claro, total, absolutamente polarizado. La figura responsable de esa polarización y de ese odio y de esa es Bolsonaro, ¿verdad? Es Bolsonaro, pues un tipo despreciable totalmente, racista, fascista, terrible, pues, o sea, reúne lo peor del ser humano. Ese tipo reúne lo peor del ser humano, es un tipo despreciable, pero que tiene miles de seguidores, millones de seguidores, eso son realidades, esas son realidades. Acuérdate cómo terminaron esas elecciones. Sí, Creo con un creo que era estrecho un margen. Sí. 2 o 3% por Uno. ahí, una cosa. Sí, sí. Entonces no la tiene fácil Lula, ¿verdad? No la tiene fácil, es decir, no regresás en las mismas condiciones, ¿verdad?, con las que gobernaste en tu primer periodo, o tu primero periodo, sino que en una situación más compleja, más difícil. Y eso, pues, con una sociedad sumamente polarizada, con esos, no rasgos, no sé si decirle rasgo, ayúdame, pero sí con esas manifestaciones racistas, fascistas, de mucho odio que se vieron expresados en eso. Claro. Pero que no lo justifica, ¿eh? No, yo no estoy No, yo estoy justificando, claro, estoy sí, tratando de no, entender sí, también, claro, o sea, que son cosas que están ahí, eso no lo pueden negar. Y ellos lo tienen muy claro. Porque entonces eso, discúlpame, me hace retroceder e ir a lo que decía el comandante Daniel ayer, ¿verdad? Vamos a ver la fuerza, y él lo mencionaba ayer, que tenía el sandinismo, y tiene, pues. Claro. Y las calles son del sandinismo. Y no, él lo decía, fácil hubiera sido decir, vámonos para allá y Sí. todo esto. No, y eso es clarísimo. Clarísimo. Eso es clarísimo. Pero aún con esa fuerza, y es más, con los ánimos crispados, podríamos decirle, ¿no? Por la reciente Además, derrota ¿Cómo andábamos? y que volvía al somocismo, ¿te recordás? Sí, y que ¿cómo no es todo el andábamos? estilo. Estábamos y cómo golpeados. andábamos. Sí, correcto. Golpeados. Entonces, era muy fácil. Y bastaba con decir, Va de viaje, sí. y esto es Sí. el infierno. El infierno. Pero lo que te digo es que... Bueno, lo que quiero decir es que hubo esa madurez política y ese respeto a lo que se había decidido en una elección, que dijeron, a pesar que había sido intervenida, pues, porque pues viene la guerra continúa, con esta señora no hay guerra. No hubo no se le ocurrió al sandinismo y al comandante Daniel hacer eso. Pero esto, oíme, o sea, después de cuántos días, si tomó posesión el primero, estaba... Sí, la diferencia es que nosotros no somos fascistas. No, ¿verdad? claro. Nosotros no somos fascistas. No, estoy diciendo que tenemos, que somos la misma fuerza. No. Es mi opinión. Y ayer lo mencionaba al comandante. La diferencia es que nosotros no somos como ellos. Pero no somos fascistas, porque era fácil decir se va al carajo esta señora con todo y su vestido blanco. Pero no. Y es que porque las cosas hay también que ponerlas en perspectiva con lo que yo ocurre. sé, pero es que ocurre también vos estás tratando de decir también, me imagino, o sea, no la tiene fácil ni la va a tener. No. Él tiene que gobernar de una manera muy firme, Sí. que me parece a mí. Porque hay una si cosa. no, Porque se la vuelven a montar, porque es no van a descansar. Sí, es que hay una cosa, a eso voy. Esas son, además de que él tiene una realidad compleja, muy compleja, pero además muchos desafíos con el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad. Brasil es de los países más desiguales de América Latina, Claro. O sea, si no el más desigual de América Latina, grandes fortunas, millones de pobres, ¿verdad? Pocos ricos con grandes fortunas, millones de pobres y un retroceso brutal, ¿verdad? Con en relación a lo que dejó él. Pero parece que no aprendió.
Y yo me voy a atrever a decir esto, me parece que no aprendió. Y esto creo que el sopapo, ¿verdad? Te devuelve la memoria, sí, claro. te devuelve la memoria. Pero parece que no aprendió porque esto ya le había pasado con Dilma, Sí, ¿verdad? sí. Con Dilma y todo lo que ocurrió, ese golpe de Estado a Dilma, que le echaron del poder, todo lo que ocurrió después, A él él lo echaron estuvo preso. preso. Entonces, ¿qué te dice gente? ¿Qué te dice eso? Con esta gente no podés descuidarte. Y ayer lo recordó el presidente Ortega. La derecha, la extrema derecha y todas sus manifestaciones no van a descansar nunca, ni a permitir nunca que vos estés en el poder. Pueden una que otra cosa negociar y medio tocarte la espalda, pero esos lo que quieren es echarte a patadas y van a hacer todo, principalmente cuando estás respaldado por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que la realidad lo volvió, cuando perdés la memoria y con un golpe la recobrás, ¿verdad? Quiso darle un ministerio a un empresario y ninguno cosas aceptó. no las podés hacer. Ninguno las O sea, ¿quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son tus aliados? Sí, tu gente, los que te llevaron ahí, con los que tenés compromiso, con los que tenés responsabilidad, ¿verdad? Y también aquí nosotros lo aprendimos en el 2018. Son lecciones, lo aprendí en el 2018, ¿quiénes son tus aliados? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero es que hombre, los hechos te enseñan y a veces aprendes de la performance. Y también ahí, porque lo dijeron inclusive gente, analistas, entre comillas, de derechas, que se la dan de moderados. Creo que Castañeda, el ex canciller. Castañeda es un... Yo sé, Castañeda de México. Sí. Hablaba del caso de Pedro Castillo. Y entonces se refirió, bueno, dijo que no tenía capacidad para gobernar, está claro, ya desde ahí ya lo descalifica. Pero eso es lo que el pueblo había escogido, ¿no? Sí. En ese caso. Pero después habló también de lo que el presidente Ortega se refería ayer, del clasismo también, que bueno, quién es como decía un amigo, quién es este recién vestido para estar ahí con un sombrero en la presidencia, pues, ¿verdad? Independientemente de los errores que este señor haya cometido, ¿verdad? Situaciones diferentes en cada país, pues también está esa connotación de... Es como aquí, ¿te recordás? Yo soy de tal apellido, merezco la presidencia, yo soy el que debería estar ahí. Sí. Y lo hicieron hasta con el señor Alemán. Decían, ¿quién es este? No decían Mengano, ¿no te acordás? Sí. Sí, le decían, Adolfo, adelante. Advenedizo. Advenedizo, sí, adelante. Estaba recordando eso que ustedes hablaban, que es totalmente cierto. En el caso de Brasil, en realidad, el señor Bolsonaro bien podría contribuir a la paz de esa nación. ¿Pero qué hizo? No reconoció el triunfo del presidente Lula, no quiso entregar la banda presidencial. ¿A dónde se fue a refugiar? A los Estados Unidos, porque debe temer que se abra algún periodo o algún proceso de investigación en contra de él, y era más fácil irse antes y refugiarse en los Estados Unidos. Y es clarísimo que desde ahí él debe estar impulsando este tipo de manifestaciones para tratar de afectar desde ya al nuevo gobierno para que no le abran esa investigación. Y además sus patrocinadores en Washington también deben estar apoyándolo. El caso es que Estados Unidos debe estar empujando a esta fuerza fascistas para que desestabilicen a los gobiernos, repito, que no les son dóciles. Y deberíamos de ver o de esperar que sigan este tipo de situaciones de inestabilidad en el caso de Brasil. El presidente Lula, en efecto, tiene muchos retos, muchos desafíos, no la tiene fácil para gobernar, no tiene mayoría en el Congreso, ganó con una diferencia muy poca de votos y tiene que buscar el consenso. Entiendo que él es lo que ha estado tratando de hacer, involucrar a los empresarios y a otros sectores para tratar de hacer un gobierno de unidad nacional para sacar adelante el país y sobre todo reducir la pobreza. Pero
con este golpe que recibió el fin de semana, el domingo, pues tendrá que replantear sus estrategias, porque es claro que esta fuerza lo que quieren es evitar que su gobierno camine, despegue, progrese, logre los objetivos y desde ya se plantea una terrible lucha política electoral en esa nación. En el caso de lo mismo estaba haciendo este señor gobernador de Santa Cruz en Bolivia, tratando de desestabilizar al gobierno para votarlo. Exactamente, el señor Camacho. Lo mismo ocurrió en el Perú hace unas semanas atrás, cuando Pedro Castillo ya no era del agrado de las élites desde antes que ganó las elecciones y había que desalojarlo por la fuerza. ¿Y qué ha pasado con la OEA? ¿A dónde han llamado a algún consejo permanente urgente para tratar este tipo de temas y llamar a aplicar la Carta Interamericana? Nada, porque no es Nicaragua. Si fuese sido Nicaragua, estarían ahorita pidiendo intervenir en los asuntos internos de nuestro país, pero como se trata de esas naciones cuyos gobiernos de facto ya han sido reconocidos, en el caso del Perú, por el gobierno de Estados Unidos, entonces no hay nada que hacer, ni la CID, ni Amnistía Internacional, ni el ACNUD, que estuvo muy activo hace unos meses contra nosotros. Nadie dice nada en el caso de lo que está pasando. Anoche se contabilizaban, producto de las protestas en el Perú, nuevos muertos, y nadie dice absolutamente nada porque lo ven con el otro ojo, pues, que hay que desestabilizar a esos gobiernos o ahora hacerse del poder. Querían que Pedro Castillo adelantara las elecciones y le exigían adelante las elecciones, hombre. Ahora que él está preso, dicen, no, esas elecciones hay que esperar tal vez hasta el 2024, ya veremos más adelante. Entonces, en ese sentido, en este contexto más bien, el mensaje del presidente Ortega de anoche, de que nosotros tenemos que avanzar, preservar la paz, pero sin cerrar los ojos, sin dormirnos sobre nuestros laureles, cobra una enorme relevancia. Claro que sí. Como decía el presidente ayer, no me aburro mencionarlo de la bomba atómica, decía, que ese genocidio, pero no me aburro de recordar que en una de esas transnacionales de la información había un periodista ahí, trataba de ser ecuánime, y en cuanto estaban eligiendo a Bolsonaro dijo, no, dice, desapareció después, no lo entrevistaban para nada, ¿verdad? Porque el tipo trataba de ser ecuánime, y decía, no, dice, Donald Trump es un caballero a la orilla de Bolsonaro. Así, imagínate, clase de comparación. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, estábamos hablando con Tirsa también de otros acontecimientos que tienen que ver con la vida de Brasil. Y a propósito de lo que mencionaban de Perú, entonces todos los medios lo que están diciendo es que son residuos de los seguidores de Pedro Castillo que están armando el relajo. Entonces no, ahí no son residuos de seguidores. No, eso es lo que dice. Para decir, esto son también malas personas y hay que aplastarlos. Por eso dice Adolfo, ahí no llega nadie de derechos humanos a decir, no, hombre, esta gente tiene derecho. La gente está en las calles. O sea, a veces suena feo o fuerte decirlo, pero la pobretería que está en la calle, que ya no aguanta, ¿verdad? Porque, o sea, además con las particularidades de ese país, ¿no? O el que no se suicidó, como Alan García, está preso, está desaparecido, no sé, pero eso es una cosa espantosa. Y la gente está desesperada. Entonces están los movimientos sociales, las comunidades de los pueblos originarios, todo el mundo en la calle porque no aguanta, hermano, no aguanta. Y entonces ahí tenés también esa derecha reaccionaria racista, claro, racista que está ahí, por supuesto, dándole un poquito de galleta a la señora Boluarte, que después se la van a cobrar y la va a pagar caro, la va a pagar caro. Pero fíjate que yo creo que es importante también, y eso es válido también para nosotros, los cantos de sirenas son veneno. Los cantos de sirenas son veneno. Y creo que eso le ha pasado a algunos disque de izquierda, ¿verdad? Sobre todo en América del Sur y toda esa cosa,
¿verdad? Que se alegran, se contentan como perritos, ¿verdad? Como el perrito cuando los gringos te reciben, tu primer viaje va a los Estados Unidos, en el caso de Lula, que era su primer viaje programado, no sé si ahora cambió de ruta, porque va a tener muchas cosas que hacer ahí, y entonces te recibe el rey, y llega el rey, y la reverencia, toda esa tontera, y entonces el discursito dulce, envenenado de los europeos, estamos a tu lado, nosotros queremos en vos sos moderado, ¿verdad? No los otros diablos, ¿verdad? Toda esa cosa que se la creen, pierden el rumbo y la cabeza. Para mí, pierden como en algún momento, ya sabes, se denominaban la izquierda buena y la izquierda mala. Sí, y de la izquierda mala hay un malo, el más malo. Y todo en fila. Claro. Todo. Pues en los irredentos, los que no hacen caso. Y la izquierda buena terminó huyendo, preso, destituido, por los mismos que ellos creían que lo querían. Y la gente decepcionada. La gente decepcionada. No es que aceptemos los calificativos, estamos nada más diciendo no, por eso, es decir, con estos que no hacen caso, que no escuchan, que no nos hacen caso, ¿verdad? O sea, que son irredentos, ¿verdad? Que no agachan la cabeza, que no se dejan, entonces todo contra ellos. Y cuando digo esto, somos nosotros. Y los otros son más suavecitos, andas escuchando ese cantito de sirena, que te invita a una cenita, que no sé qué, se la creen y se las montan y se olvidan de la gente. Entonces, porque, y ayer creo que hizo referencia también el presidente Daniel Ortega, que no te endulcen tanto el oído, no lo digo con esas palabras, ve, escucha y date con cuidado. Porque a fin de cuentas lo que necesitan es recuperar el poder. Y eso no van a descansar nunca. Entonces, hay unos señores, ¿verdad?, que se la creen y que empiezan a envenenarse poquito a poco, pues con esos caramelitos que te da la derecha, ¿verdad? Y es terrible. Por ejemplo, a mí sinceramente me llamó mucho la atención, eso que estábamos hablando de la toma de posesión, el presidente de Brasil, cómo se deshacía, pues en abrazos, besos y todo con otra gente y con cierto desprecio y distancia con otra gente que son los que siempre han estado con vos. O entonces, al menos indiferencias. Sí, entonces yo dije, va mal. Lo confirmó el domingo. Está bien, ojalá que se pueda resolver todas esas cosas. Pues, claro. A fin de cuentas, lo importante es la gente y que la gente pueda, todas que están sus esperanzas. Bueno, al menos esa parte tiene cifradas sus esperanzas en que va a ser bien las cosas y ojalá y que puedan resolverla, pero también que entiendan el terreno que están pisando. Y que entienda Lula que tiene que usar lo que le permite hacer la Constitución, lo que le permite hacer las leyes de su país. Ya lo hizo ayer. Sí. Ya lo hizo ayer. Entonces, del mismo domingo lo hizo, ¿verdad? Sí. Empezar a echar presos a todo el que andaba ahí y esperando que el energúmeno ese regrese, si es que acaso regresa o no sé qué va a pasar con él, para juzgarlo. Eso es lo que tenés que hacer. Claro. Eso es lo que tenés que hacer, ¿verdad? Y estar con tu gente, con tus movimientos sociales que han salido a la calle, los movimientos sociales, toda la gente que te ha respaldado, y esa es tu fuerza, porque tampoco tiene el ejército. Aunque se distanciaron de todo lo que ocurrió el domingo, pero bueno, esa es tu fuerza, son tus movimientos sociales. Si no tenés a la gente en la calle, si no tenés a los movimientos que te respaldan, a millones que te respaldan, estás mal. Por eso es importante, regresando aquí, mira, eso que se decía ayer y que lo comparto totalmente. Es decir, hay que trabajar, hay que ser disciplinados, tenemos que trabajar, tenemos que estar atentos, tenemos que ser mejores, más cercanos a la gente, más oídos abiertos, no para escuchar lo que vos querés, sino para escuchar a la gente,
en sus planteamientos, sus preocupaciones, sus decepciones, todos sus amores y desamores, todas sus cosas, y estar más pegado a la gente. Claro, y vigilante. No creer que somos la mamacita de Tarzán, pues no somos. No, claro, hay cosas por hacer. Adelante, Adolfo. Bueno, con respecto a la situación de Brasil y que si el presidente Lula necesita despabilarse un poco de la luna de miel, que no le han dejado ninguna luna de miel, bueno, el caso ejemplar es en el Perú. Ustedes recuerdan cuando Pedro Castillo, el grupo del ALPA, se le puso a la orden a Pedro Castillo, aquí está para luchar por una agenda común latinoamericana, y él decidió hacerse del lado de Washington y asumió en la OEA posiciones en contra de los otros países, y luego se refugió en la OEA creyendo que la OEA lo iba a defender del intento de golpe, y después ¿qué pasó? La OEA ahora reconoce al gobierno de facto que está gobernando ahí y él está preso. Entonces, eso significa que los países latinoamericanos tenemos que dejar de ver hacia Estados Unidos, que tiene su propia agenda y sus propios conflictos, en donde América Latina no está en sus prioridades, sino ver nuestras propias realidades y unirnos alrededor de los esfuerzos y la lucha común que queremos los países latinoamericanos. Para eso está la CELAC, para eso está el ALBA. Yo particularmente quisiera una CELAC más activa, pero bueno, ahí tenemos ese foro para defender los intereses de los países latinoamericanos, sin estar viendo mucho hacia el norte, que como bien dice Tirsa, algunos pues se nublan cuando los llaman a recepciones o dicen se reunió con el embajador fulano de tal, y entonces creen que ya tienen el beneplácito, y lo que se anda buscando es desalojar del poder a estos gobiernos, porque no responden no solamente a sus intereses, sino a ese modelo hegemónico de los Estados Unidos, que la doctrina Monroe es lo que quiere imponer Estados Unidos en nuestros países, y por eso es que tenemos que estar atentos. Claro, y además recuerdo ya que no está con nosotros Aldo Díaz Lacayo, que decía que hace muchos años en el país algunos conservadores hasta algunas afirmaciones de embajadores norteamericanos pues, que no eran políticas, lo asumían como señales. Y tal vez pasaban por la vieja Managua, por no sé dónde quedaba la legación de los Estados Unidos, o en alguna recepción, y cómo está la cosa. El pasto está verde. Entonces significaba que iban con los conservadores. Ese chiste lo hacía Aldo Díaz, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa y regresamos con la última parte del programa. Bien, y bueno, hay algo después vamos a hablar con Adolfo ahí, para una situación ahí que tiene que ver con el audio, sí, pero es normal, pues ahí. De todas maneras, estamos en la parte última del programa, y ayer el presidente decía, y hacía un recuento de lo ocurrido aquí en el 2018, la intentona golpista, y dijo que fue sangrienta, como en efecto lo fue. Terrible. Y habló del número de muertos, y todo esto causado por las personas que ya conocemos. Y además decía que ni con una cadena perpetua saldarían la deuda que tiene con este pueblo. Y mencionaba las sentencias en Estados Unidos, ¿verdad? Donde ellos andan jugando, Tirsa, ¿verdad? Le meten 2 cadenas perpetuas y 30 años, 120 años, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí las cosas son buenas. Y no le puedes decir al embajador de Nicaragua que vaya y le diga, suelten a eso, sí, o sea, que luego fuera esto. En el aeropuerto. Sí, no, es un doble rasero que bueno, así ha sido la historia, ¿no? Esto no es nuevo, y así ha sido la historia de los Estados Unidos, y si no, imagínense ustedes, pues, todas las muertes causadas por las tiranías, por las dictaduras de los 60, 70, de los 50. Todo esto justificado porque el comunismo acechaba a los países latinoamericanos, y luego que triunfa la Revolución Cubana, uy, hay que meterle más. Y bueno, eran miles y miles y miles de latinoamericanos. Y nosotros luego el triunfo de la Revolución. Y después del triunfo de la Revolución, 20 años después de la Revolución Cubana. Y ahí esto, no es que no conocieran los gringos lo que pasaba, lo aceptaban, ¿no?
Y mandaban asesores, inclusive. No lo La aceptaban, Operación Cóndor, lo promovían. Lo promovían y fueron, lo financiaban. son responsables de toda la tragedia de América Latina. Los gringos son responsables de toda la tragedia de América Latina, de su pobreza, de la migración, de la barbarie, de los golpes de Estado, de las muertes. Son responsables, ¿verdad? Y como son responsables también todos los títeres que a lo largo de la historia han puesto en estos países. Y bueno, pues a nosotros este año nos toca, volviendo al punto original, nos toca trabajar muchísimo, trabajar duro, ser eficientes, ser productivos, no andar dando vueltas como loquitos sin hacer nada, pues solo para la foto, para presumir de tu cargo, de tu responsabilidad, sino hay que trabajar, ser eficiente y ser honrado. Ser honrado, ser ejemplar. Pero antes de que nos vayamos, no quiero Sí, claro. dejarlo. Acordate que lo que ocurrió el 10 de enero de 1978 en este país y todo lo que significó luego del 10 de enero, pues, que El asesinato de Chamorro. el asesinato de Pedro Joaquín, Chamorro, sí. pues, y todo lo que desencadenó, pues, ese hecho trágico, sangriento en nuestro país. Yo creo que siempre hay que recordarlo, porque son hechos, es historia y las cosas como son. Claro, no. Asesinado por los Somoza, ¿no? Sí. Sin ningún pudor, y la verdad es que ese somocismo, bueno, una dictadura sangrienta, ¿no? ¿Cuántos jóvenes dejaron su vida? No solo Pedro Joaquín Chamorro, ¿cuántos jóvenes eran asesinados a diario? No solamente en Managua, pero aquí en Managua, pues la Cuesta del Plomo, amanecían chavalos tirados, baleados, a la orilla de la playa, como decíamos aquí, antes de que tuviera el Salvador Allende, todo eso, a la orilla de la playa. Y me bastaba un chimón después de la primera insurrección para que dijeran, vos te arrastraste, te vamos a fusilar, y mataban gente. Era una barbaridad, ¿verdad? Una barbaridad. Y muchos de los que conocen esa historia, ¿verdad? Ahora quieren decir que Somoza era demócrata. Qué barbaridad. Adelante, Adolfo, nos quedan 2 minutos. Sí. Bueno, para todos los alcaldes, alcaldesas, concejalas que hoy asumen su periodo a partir de unos minutos a nivel nacional, convencido que van a hacer un gran trabajo, y felicitar. Yo sé que hay muchas expectativas en algunos municipios que a partir de hoy van a ser gobernados por el Frente Sandinista, porque la gente quiere progreso y bienestar, y estos alcaldes van a trabajar en esa línea. Hoy 10 de enero también recordar que un día como hoy, en el año 2007, asume el presidente Daniel Ortega, y recordar, evaluar cómo desde entonces hasta nuestros días Nicaragua ha venido cambiando, transformándose. Hoy tenemos carreteras de primer mundo, hospitales de primer mundo, escuelas, centros de salud y bueno, un sinnúmero de obras que le han traído bienestar a los nicaragüenses. Y ayer decía la vicepresidenta Rosario Murillo, al finalizar el acto, que la Asamblea Nacional este año va a seguir trabajando, porque también ayer se instaló el nuevo periodo de la Asamblea Nacional para este año. Va a seguir trabajando en aprobar leyes que beneficien a miles y miles de nicaragüenses. Claro, y recordar también lo que dijo ayer el presidente, Adolfo, que la gente piensa que el trabajo de la Asamblea es suave, pero es duro. ¿Ah? Bueno, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que hay malos conceptos, porque en realidad si los diputados trabajan, cuando salen de la Asamblea Nacional, sobre todo los que viven fuera de Managua, van a sus territorios a tener contacto con la población y a trabajar. Ahora van a trabajar de la mano con los gobiernos locales. Bueno, se te complicó ahí el enlace, pero te entendimos. Y también, bueno, el presidente recordaba, por la Asamblea pasan todo lo que son los créditos, todo lo que son los proyectos para el desarrollo del país, el presupuesto, que como decía Tirsa, ¿no? Hay que estirar, como decía
la madre de tripas corazones, ¿no? Sí. Hay que hacer de tripas corazones, decía, hay que estirar. Y hace la gente de tripas y lo corazones. hace todavía, de tripas corazones. Hacemos. Y bueno, cada quien en lo suyo, como dicen, ¿verdad? Gracias, Tirsa, por haber venido. Gracias, Adolfo, por haber estado con nosotros. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Pásela bien. Muy buenos días.